Hola, hola a todos muchachos, espero se encuentren excelentes el día de hoy. Bueno, un gusto saludarles. Sé que en estos últimos días no he estado tan presente en el canal, sin embargo, pues lo ideal es estar constante, subiendo videos por lo menos 2 veces por semana, ya que tengo otros compromisos respecto a mi vida personal. Pero bueno, muchachos, hoy vamos a explicar realmente cuándo deberíamos comprar, cuándo deberíamos vender, incluso como método de holding, como en acciones, en criptomonedas, incluso cuándo hacer el CFD, el contrato por diferencia, en cualquier activo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Como la gente está muy vinculada con las emociones, se deja llevar por la emoción y en la gran mayoría de ocasiones se pierde las operaciones. Es porque no se entiende la tendencia general, como lo habíamos explicado en algún momento, pero en base a eso, no tener buenos puntos de ejecución. Teniendo en cuenta eso, les voy a explicar algo muy simple de acción de precios, sin embargo, es la clave para realmente ser rentable. La rentabilidad está en lo simple. Eso de que le ponemos 10 15 indicadores al gráfico, 100 líneas a una vela, eso no hay necesidad. Con 2 líneas y la comprensión de la estructura del mercado, tú puedes ser rentable. No estoy diciendo que es súper rentable, pero con que haga rentabilidades promedios, gestionando capitales grandes, estás muy por encima de lo que es una vía general, tradicional. Entonces vamos a arrancar, les voy a explicar soportes y resistencias. Para mucha gente dirá que eso es básico y no sirve, pero es porque no entiende la ejecución de eso en base a las jerarquías de temporalidades. Vamos a arrancar pues muchachos. En ese orden de ideas, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es un soporte y una resistencia. Y vamos a trazar 2 líneas, ¿cierto? Haz de cuenta que cada uno de ellos es como un tope hacia arriba o hacia abajo y esto nos da la indicación de qué podríamos hacer. Por ejemplo, aquellas zonas que estemos en la zona alta, en la zona de arriba, se va a llamar resistencias y las zonas de abajo, soporte. Haz de cuenta y hagas la analogía del soporte, es como el pie del ser humano, que es el que nos ayuda a pararnos y a impulsarnos hacia arriba. Y la resistencia es nuestra altura máxima, que no nos permite estar más alto o levitando de un punto más de lo que nosotros podríamos estar en ese preciso momento. Claramente esto no es una verdad universal, sin embargo, pues sirve bastante bien cuando tú lo entiendes en base a la acción de precio. Este es el precio, esta línea es el precio, muchachos. Y vamos a decir que él oscila en estos rangos de tiempo y espacio. Cada vez que llega aquí genera reacciones en contra. Genera aquí y normalmente a dónde llega a una zona de soporte fuerte, ¿sí? No a una zona de soporte pequeña, porque siempre hay como jerarquías y dentro de lo que hay en la estructura de mercado hay resistencias, soportes en menores temporalidades. ¿Y qué es lo que pasa? La gente no entiende que sí funciona, es porque siempre lo toma como punto de referencia en temporalidades pequeñas. Por eso hago tanto énfasis en que lo importante es observar la estructura de mercado en base a tendencias grandes. ¿Listo? Y lo mismo, cuando llega un soporte, ¿qué tiende a hacer? Ir hacia una resistencia fuerte. Pero si el mercado solo fuera tendencias de soportes y resistencias y se moviera en esas esquemáticas, sería muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa? En algún punto, esto por más que sea una resistencia, un punto fuerte, álgido en el mercado, se va a romper. Pero ¿hacia dónde se va a romper? Hacia la tendencia real que lleva el mercado en diario, en semanal, en mensual. Por eso es que la mayoría de gente cree que esto no funciona cuando son las bases de todas las esquemáticas de trading. Smart Money, Ondas de Helio, Down, Wyckoff.
todo lo que tú te imaginas viene de esto. Porque tú no ves el volumen de la vela en sí, tú lo que ves es el comportamiento colectivo de unas masas que se están poniendo de acuerdo medianamente para comprar y vender en puntos específicos. Tú no vas a tener la verdad universal de dónde va a comprar BlackRock, JP Morgan. Sin embargo, hay zonas de alta probabilidad. Y en base a eso, esto puede funcionar en temporalidades grandes. No en 5 minutos, no en 2 minutos, no en un minuto. En H4, en H2, diario, mensual, semanal. No me voy a cansar de repetirlo. ¿Listo? Entre más retesteado sea un soporte o una resistencia con antelación, más fácil podría ser su quiebre, es decir, la ruptura de la misma. Es decir, si me respetó 2, 3 veces, ok, excelente, pero si ya la ha tocado 1, 2, 3, 4, 5, muy posiblemente eso indica que va a irse a favor de la tendencia real. Lo mismo, tocó un soporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, lo que es considerado un soporte, posiblemente se va a romper, porque los inversionistas, los traders, todo lo que está constituido el mercado necesita de lo que llamaríamos volumen transaccional. Para que uno compre, otro debe vender. Y si estuvieran en precios fijos siempre, pues no habría una equivalencia entre los ganadores y los perdedores. ¿Listo? Esa es la teoría en general. Les va a mostrar más o menos cómo funciona. Pero mire, muchachos. Punto superior, resistencia. Lo respeto, cayó. Punto superior nuevamente a ese mismo punto, cayó. Punto inferior, soporte, subió. ¿Esto está funcionando? Sí, está en zona diaria. No pretendan que eso vaya a funcionar siempre en 1 minuto, 2 minutos. Si ustedes miran, esos puntos no son exactos, a veces se rompen con un mechazo, un cuerpo de vela, pero son puntos que generan reacción como mínimo. Y ahí está la clave. Listo, muchachos. Cuando ya lo retesteo tantas veces, 1, 2, 3 veces, genera movimientos con velas doji, velas de indecisión. ¿Y qué pasa? Rompe con fuerza. ¿Sí ve cómo ocurrió ahí? Ese es un pequeño ejemplo. ¿Sí ven, muchachos? Zonas que uno diría llamadas de resistencia. Normalmente las zonas de resistencia y soporte son casi que los extremos del fractal, de lo que constituimos como impulso y retroceso. No va a llegar siempre a este punto neto, al mínimo, pero si llega a zonas muy cercanas del mínimo. Y ustedes tienen que tomar la precisión de tomar la decisión en esos puntos. Por ejemplo, aquí nuevamente dirán, sí, todo muy fácil cuando ya pasó, y es verdad. No les tengo un ejemplo en vivo ni en directo, pero muchachos, pruébenlo, aplíquenlo y verán que realmente es mucho más sencillo realizarlo. Por ejemplo, en el euro dólar hoy, mire, estos puntos, este punto de resistencia. Si el mercado está en una zona diaria de resistencia, por lo general debería ir a una zona diaria de soporte. La fractalidad, posteriormente explicaré eso, el mercado tiene ciclos y en base a esos ciclos el mercado y su acción de precios se va generando en puntos estratégicos. ¿Listo? Por ejemplo, hay un ejemplo por ahí de hoy. Hoy precisamente a la fecha que estamos, 13 de febrero del 2025, un pequeño soporte que dio el mercado acá. Mire, aquí, con solo saber eso, y en temporalidades diarias o fuertes ya de H1 hacia adelante,
hubieran podido ganar. Claro, miren, estos puntos se rompen, pero ahí está lo que constituimos como necesidad de entender las estructuras de mercado. Pero esto por lo menos les va a ayudar a entender dónde comprar y dónde vender, por lo menos para evitar dinero en pérdidas. Sí, por ejemplo, muchachos, les voy a comentar aquí una pequeña anécdota que yo tuve en este punto con Bitcoin. Bitcoin, yo lo oí subir, 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 subir todo esto y no compré, no vendí, no hice nada. Vi cómo se movía, pero solo con el hecho de saber que esto es una cercana a un soporte, uno hubiera dicho, yo compro sobre los $3.300 y vendería sobre los puntos máximos de resistencia, aunque lo rompió. Hubiera ganado un montón. Zonas de soporte internas, incluso este punto de 30.000, donde vendemos zonas de 62.000. Yo, por iluso, en su momento le hice caso a una persona diciendo, ahí va a seguir subiendo. Es una zona de resistencia. En las zonas de resistencia se generan fuerzas vendedoras. En las zonas de soporte, fuerzas compradoras. ¿Qué pasó? Yo me comí toda esta bajada, muchachos. Toda esta bajada en negativo. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Mire, otra vez, esto no es un método milagroso, pero definitivamente les va a permitir saber cuándo comprar o vender. Miren, zona de soporte, diaria, zonas diarias, zonas importantes, fuertes. Subió, zonas de resistencia fuerte, cayó. De una zona diaria a una zona diaria. Ténganlo presente. No siempre va a funcionar, pero funciona en muchas ocasiones. Mire, zona de resistencia. No llegan al punto máximo o contrario exacto, pero llegan y revierte, 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 revierte. Cuando lo tocó uno, dos, tres, cuatro, cinco veces, ahí sí rompió y siguió la tendencia general y real. ¿Cuál es la tendencia general y real en este momento? Alcista, muchachos. Alcista. Si se dan cuenta del ejemplo que les estoy diciendo, lo mismo. Por ejemplo, para aquellas personas que quieran comprar Bitcoin sobre estos puntos, y yo con esto soy rentable. Las zonas, las personas que querían vender para un trade aquí, llegó a la zona. Si llega aquí, nuevamente compramos. Ya, listo, simple. Si ya rompe esta estructura que es fuerte, listo, nos preocupamos. Pero antes no pasa nada. Cosas tan simples como esto les va a evitar perder dinero y les va a permitir incluso ganar en algunas ocasiones. Sí, importante pues muchachos. ¿Qué ocurre? La mayoría de gente compra en resistencias y la mayoría de gente vende en soportes. Hacen todo al revés porque están orientados conductualmente por sus emociones. ¿Qué ocurre ahí? Tú deberías comprar barato y vender caro, pero haces toda la inversa. Pones tus probabilidades en contra. Entonces, ¿qué ocurre? Compro en $100.000 para vender en $91.000. Le perdería $9.000 de ganancia. O sea, posiblemente, ¿no? ¿Me hago entender? Pero si compro en $91.000, un Bitcoin completo, por ejemplo, y lo vendo en 105.000, ¿cuánto le estoy ganando? $14.000. Obviamente, todo en gestión de riesgo, pero hay gente que lo hace. Hay gente que fácilmente puede comprar millones de dólares de esto. Esa es una de las mayores problemas de los seres humanos en el trading. No entienden cómo jugar con sus emociones, cómo controlarlas, cómo autorregularse y autoproyectarse, porque toman solamente ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto te vale, decisiones Neguillo? en base a una... ¿Ya me sacó la cita? Papi, no está cogiendo, en serio. Mira aquí cuánto te vale, Neguillo. Si acaso una, po.
le cogieron 4 de también. Sí, creo que ayer fue. Sí, alguien había consignado ayer, sí. Mira ahí. Pero aquí hay. Ah, bueno, aquí. Yo ahorita miro cuánto es lo de mi mamá. ¿Quién le confirmó a su mamá? Eh, 80 de mi abuela, 150 de mi abuela, de mi tía Clorodina, 88 eso es de servicios, de Jenny. ¿De servicio quién coordinó? Esta muchacha ahí arriba. Claro, pero esto es Ah, mucho, no, todo eso. no, sí, eso sí, obvio, obvio. Por eso. Sino que saco lo de ¿Pero mamá. cuánto hay por todo? Eh, 3.889.000. Mira, pues, Entonces, continuamos. Si ustedes entienden eso y entienden los sesgos del mercado, se liberan de falacias, se liberan de mentiras. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Suscríbanse, aprendan, trabajen en sí mismos y en serio, muchachos. El trading se vuelve sencillo cuando ustedes se enfocan en ustedes mismos. Obviamente, si tienen la habilidad respecto al conocimiento de métricas. Y eso no es lo más importante. Hay mucha gente que se encapsula precisamente en el trading y en el trading y en las gráficas y en las gráficas. Y es lo que menos importa. Hoy, 13 de febrero del 2025 puedo decir que ha sido uno de los mejores meses en cuestión de rentabilidad que he tenido. Y curiosamente, es cuando menos importancia le he dado a estas gráficas. Siempre van a estar ahí. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Siempre va a haber un mercado, así algún mercado por alguna razón llegue a desaparecer. Siempre va a haber cosas por intercambiar para hacer trading. ¿Por qué? Porque la economía se mueve en base a un sistema capitalista, donde se generan intercambios y desde que hayan intercambios, que es una necesidad primaria para el ser humano, siempre va a haber algo para tradear, porque a partir de eso se genera valor. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos en una siguiente oportunidad y con toda. ¿Listo? Listo, pues.